Bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y esta vez estamos transmitiendo aquí desde el Senado de la República. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana. Frío ya se siente aquí en el Senado de la República. Y bueno, la verdad es que están por terminar los trabajos de esta legislatura y yo creo que vale mucho la pena que le presentemos un recuento de lo que ha sido este arranque, este primer periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, lo que se ha llamado el arranque del Congreso de la Cuarta Transformación. Veamos qué ocurrió. Termina el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso y fueron muchas las reformas que se aprobaron. Para empezar, toda la reestructuración de la administración pública, la creación de nuevas secretarías y la desaparición de otras. Aprobaron la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas. También sacaron de la congeladora la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Aprobaron el tema de extinción de dominio, reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que causó tanto revuelo. El Senado logró elegir a un nuevo ministro de la Corte. Sin embargo, aún quedaron asuntos pendientes, como es el caso de una nueva ley de austeridad republicana, la tan sonada reforma educativa, una nueva ley de confianza ciudadana. Y aunque aprobaron la ley orgánica de la Fiscalía, les faltó elegir al titular de esta nueva dependencia, por lo que todos estos temas tendrán que esperar hasta febrero, que inicie el segundo periodo de sesiones. Y ahora vamos a ver la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. 5.8 billones de pesos representa el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2019. Sin embargo, muchos gobernadores ya se alertaron porque no han dado el suficiente dinero para sus obras y fundamentalmente para cierto tipo de acciones de gobierno, con lo cual ellos lograrían beneficios para sus electores. De esto vamos a platicar con los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Curi, del Partido de Acción Nacional, y Alejandro Armenta, de Morena. Hay una ley, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto, donde se establecen fórmulas que siempre son crecientes. Es decir, año con año, las participaciones y los ramos federalizados a los estados y los municipios crecen. Este año, las participaciones federales y estatales han crecido entre 8 y 10%. No hay una disminución. Tal vez a lo que se refieran algunos gobernadores es al ramo 23, que era un ramo que se conocía como el ramo de los moches. Y lo importante ahora es que los senadores, y en este caso diputados, o en el caso los gobernadores o los presidentes municipales, podrán, principalmente los gobernadores y los presidentes, podrán tocar las puertas de las dependencias para presentar proyectos que sean de orden ejecutivo y hacer gestiones directamente entre las autoridades. Pero la disminución del ramo 23, desde luego que permite fondear proyectos prioritarios. Se acaba la discrecionalidad en ese sentido. Fue sumamente cruel para los presidentes municipales la forma en que los trataron en este presupuesto. Los mandaron a formarse para que metieran sus proyectos, y fue formada y fue tiempo perdido, y eso también es corrupción. También que hagan venir a los presidentes municipales a que pierdan el tiempo aquí en lugar de estar atendiendo sus entidades, es un tema complicado, con la esperanza que iban a pasar sus proyectos, y por lo que estamos viendo no va a ocurrir. Y un tema que nos preocupa muchísimo es la seguridad, y lo que estamos viendo es que la seguridad está centralizada. No se está apoyando, ni vemos ningún plan para poder apoyar a las policías municipales, a las policías estatales, ni a los ministerios públicos o fiscalías. Y considero que el tema primordial en este momento para el país es darle seguridad patrimonial, física y, por supuesto, jurídica. Ahora ya no va a haber para infraestructura, ahora ya no va a haber para hacer nuevas carreteras, caminos, para el mantenimiento de las carreteras. Si hay dificultades cotidianamente en las ciudades porque hay baches por todos lados, bueno, prepárense para ver otras cosas, porque no va a haber dinero para los municipios, no hay dinero para los estados. Por eso digo, ¿están queriendo afectar a las entidades? El señor presidente fue jefe de gobierno y necesitaba y requería siempre apoyo y respaldo. Y lo tuvo. Ahora le está quitando a los estados
Bueno, en las participaciones en el tema de seguridad también les disminuyeron a los estados y a los municipios. Y todo llevado a programas sociales. No hay incongruencia entre lo que quieren resolver y a donde le están bajando recursos. Eso sí, le suben mucha publicidad. No bajaron el gasto corriente. ¿No que iban a bajar los recursos en gasto corriente? Pues no bajaron, aumentaron. Los mexicanos vivimos en estados y municipios. Necesitamos que nuestros gobernadores y presidentes municipales logren los objetivos que se han planteado para el bienestar de la comunidad. Para ello es necesario que el presupuesto también lleve dinero a esas regiones, las más apartadas del país, para que logren desarrollo y sobre todo bienestar para todos aquellos que muchas veces no han visto ni siquiera una calle pavimentada. Por eso es fundamental que los recursos se distribuyan justamente y sin tintes partidistas ni electorales. Gracias, Víctor. ¿Y qué le parece si ahora vamos con nuestra experta en temas económicos, financieros y de negocios, Alicia Salgado? Alicia. Justo la primera semana de diciembre se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y también de la Comisión de Estudios Legislativos Primera con los representantes de la Asociación de Bancos de México y organismos diferentes del Ejecutivo, encabezados por la Secretaría de Hacienda, en este caso por el subsecretario Herrera, así como autoridades de la CONDUCEF, de la Comisión Bancaria, el propio gobernador del Banco de México, y todo para formar un grupo ad hoc que trabaja con el legislativo en el establecimiento, en la revisión de las normas que pueden modificarse o los artículos que pudieran modificarse de diferentes leyes y ordenamientos financieros. Esto para garantizar que efectivamente se peine toda la regulación que permita, uno, al sistema bancario bajar los costos regulatorios para que te cobren más baratos los servicios bancarios y que sea efectivo, y segundo, que se facilite la sustitución del pago en efectivo a través de medios electrónicos. Fíjate que como resultado de esta decisión, a partir del próximo año, todos vamos a usar el código QR. Esto sale de aquí del Senado de la República. El código QR ya lo utilizamos, digo, si tú estás en Banco Azteca seguramente lo vas a conocer y en tu aplicación. Tú llegas a un lugar, sacas tu código y ahí está. Pero de lo que se trata es de que todos los bancos lo usen. Y también el Banco de México acaba de sacar las reglas bajo las cuales operaría el código digital. Y este código facilitará que cuando tú llegues a un comercio, digamos, a la tiendita de la esquina, no importa dónde te encuentres, siempre y cuando haya telefonía celular, el tendero te diga, o el carnicero, o quien quieras, en la caja del súper, vamos, digan, es por cobrar tanto, enseñas tu código QR y aplicas el pago en tu cuenta bancaria, das a aceptar y en ese momento se realiza la transacción sin pasar por el SPEI. De ese tamaño es una de las tantas decisiones que se tomaron en este grupo ad hoc. Ya te iré contando el resto. Esto es para comenzar el año, ¿cómo ven? Es una probadita, ¿no? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque a nuestro regreso tendremos una entrevista con el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Martí Batres, que nos platicará sobre un balance de lo que sucedió en este primer periodo ordinario de sesiones de lo que se llama la Cuarta Transformación, el Congreso de la Cuarta Transformación. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y seguimos transmitiendo aquí desde el Senado de la República y hoy nos acompaña el senador presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Martí? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues concluyendo el primer periodo de esta 64 legislatura, un periodo muy álgido, con una mayoría que denominamos aquí Néstor y yo en el programa como el Congreso de la Cuarta Transformación. ¿Nos pudieras platicar sobre un balance de qué fue lo más importante que se aprobó, qué se quedó para discutirse para el próximo periodo, qué sigue también para el próximo periodo? Mira, primero diría que el Congreso de la Unión en sus dos cámaras es muy plural. El Parlamento por naturaleza es muy plural, entonces hay diversas bancadas.
Obviamente hay una mayoría en este caso, pero hay otras fuerzas políticas. Todos cuentan y todas las opiniones valen en el Senado de la República. Ahora bien, por otro lado, creo que ha habido aportaciones que han hecho de esta legislatura una legislatura récord en sus primeros 100 días. El 10 de diciembre cumplimos 100 días, hicimos una valoración de números, es una legislatura récord en horas trabajadas, récord en iniciativas presentadas, récord en dictámenes aprobados. Y entre las cosas más trascendentes que hay, yo enumeraría, primero el plan de austeridad interno, eliminación de los bonos, bono de bienvenida, el complemento de aguinaldo, el seguro de gastos médicos, el seguro de separación, la peluquería, salón de belleza, la disminución de la dieta, la eliminación de vales de gasolinas, despensas para senadores, en fin, se hizo un plan de austeridad interno y se aprobó por unanimidad. Está la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicalización. Está la aprobación de la Ley Nacional de Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la reforma constitucional en materia de extinción de dominio para que se puedan recuperar bienes producto de la corrupción, la reforma constitucional en materia de delitos graves para considerar delitos graves, robo de combustible, fraude electoral y enriquecimiento ilícito. Está también, entre otras decisiones que se han tomado, las reformas a la ley del IMSS y a la ley del ISSSTE para la seguridad social de las parejas del mismo sexo. Entre otras decisiones, estamos hablando de decenas de dictámenes, pero pongo algunos ejemplos que me parecen significativos. Entre lo más emblemático está la exposición muy conmovedora de las rejas del Senado de los 43 y está la imposición de las letras de oro del movimiento estudiantil de 1968, que hasta ahorita son las únicas letras doradas que hay en los muros del Senado. También, por primera vez, el Senado empujó esta ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo, en una ceremonia institucional muy interesante por el 2 de octubre del 68, como parte de estos elementos simbólicos que también tienen su importancia. Y bueno, recientemente se entregó el premio, la medalla al mérito ciudadano, la medalla Belisario Domínguez, a Carlos Payán Belver, un periodista crítico de larga trayectoria. Creo que ha sido un periodo bastante productivo. Yo estoy muy contento, la verdad estoy satisfecho. Hay muchas cosas que seguir discutiendo en el país, pero se ha iniciado muy bien en esta legislatura. Martí, en términos de lo que es, digamos, la construcción de la estabilidad del país, hemos visto dos cosas que creo que son muy importantes y yo quisiera pedir tu opinión. Uno, la declaratoria clara de Andrés Manuel López Obrador de la no reelección en su toma de posesión. Y dos, cuando vemos que hay un presupuesto que en términos estrictos no le mete la mano a la macroeconomía para tratar de tener, digamos, unas finanzas públicas continuadas, pero que también tiene un sentido social que no se veía. Lo han calificado como responsable, pero asistencialista. ¿Tú cómo ves esta valoración de elementos de estabilidad para este nuevo gobierno? Estoy de acuerdo contigo y agregaría más. Está todo el tracto de la transición de terciopelo entre el presidente saliente Enrique Peña Nieto y el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador. Una relación muy buena y sin lugar a dudas una transición pactada muy interesante, porque esta es la primera alternancia hacia la izquierda y después de una serie de cambios muy fuertes en el país, que digamos en otras condiciones hubiera sido impensable, ¿no? Por un lado, el presidente Peña Nieto acertó en reconocer inmediatamente la victoria de quien ganó, no se metió al proceso electoral, respetó el resultado. Eso es muy importante. En México, que ha tenido una difícil transición electoral hacia la democracia electoral. Y por otro lado también, el presidente entrante no está metido en una lógica de ajuste de cuentas con el pasado y ni de persecución, sino mirando hacia adelante a las transformaciones que le corresponde hacer.
Creo que estos elementos también forman parte de estos signos de estabilidad. Sobre el paquete económico diría que es un paquete muy interesante y logra un virtuoso equilibrio entre el respeto a los indicadores macroeconómicos, a la estabilidad macroeconómica, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, no profundizar endeudamiento, no profundizar déficit, no apostarle a un aumento de impuestos y por otro lado también al desarrollo de políticas sociales que prometió el presidente y que las está cumpliendo. Equilibrio difícil porque ortodoxamente algunos pensarían que respetar los indicadores macroeconómicos significa ir hacia un gasto neoliberal, no es así. Otros pensarían que afianzar un gasto social significa gastar lo que no se tiene, tampoco es así. No hay déficit, es una buena noticia. Es muy interesante. Ahora yo haría una acotación. Yo creo que el tipo de gasto social que se está planteando no es asistencialista, porque la asistencia social es fragmentaria, es temporal y es focalizada. O sea, se da cuando se puede dar, no siempre, algunos grupos sociales solamente, y no es el tipo de política social que está planteada en el paquete económico, ¿no? Al contrario, se plantea universalizar la pensión de adultos mayores. Los servicios de salud. Con eso se eliminan los controles clientelares y entonces, si todo adulto mayor tiene ese derecho, ya nadie te puede condicionar y decir te lo voy a quitar, no te lo voy a dar. No se puede, ya se convierte en un derecho porque es para todas y todos. En el caso de los jóvenes es un programa que tiene una incidencia productiva interesante, no solo es un apoyo económico a los jóvenes, sino que se incorporan a las empresas y el apoyo pasa por las empresas. Entonces eso vincula la parte social con la parte económica de una manera interesante. Y también hay una tendencia a afianzar el carácter gratuito del sistema de salud pública. Entonces creo que más que política asistencialista, se afianza una visión de derechos sociales. Martí, un tema polémico de esta legislatura sobre la ley de servidores públicos en donde se va a topar los sueldos de los mismos. Se metió una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte pospuso el fallo, se va hasta enero. ¿Ustedes van a respetar lo que falle la Suprema Corte o van a seguir queriendo bajar los sueldos de los funcionarios? Son dos cosas diferentes. Para empezar, te diría que las dos cosas. O sea, siempre vamos ¿Van a bajar los sueldos y van a respetar lo que falla la Corte? Así es, así las dos cosas. Siempre respetamos lo que diga el Poder Judicial. Ya hemos tenido episodios interesantes sobre el tema y a pesar de tener una posición en contrario, hemos respetado lo que diga el Poder Judicial. Ya sucedió aquí sobre un caso muy particular. Ahora bien, estamos respetando la resolución de la Corte, tiene sus facultades, la Suprema Corte, el Poder Legislativo tiene las suyas, cada quien ejerce sus facultades, la Corte puede admitir a discusión una solicitud de acción de inconstitucionalidad y el Senado, institucionalmente, puede defender la ley que se está cuestionando. Entonces, cada quien jugará de acuerdo al papel que le corresponda a sus atribuciones. Pero diría, por otro lado, que la tendencia a reducir fueros y privilegios, que es hasta un lenguaje juarista, va más allá de esta ley. Es decir, vamos a defender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes, es una de las legislaciones más interesantes que se han aprobado ahora. Pero, por otro lado, también van a venir otras legislaciones. Falta la Ley General de Austeridad republicana, faltan otro tipo de legislaciones que se van a venir dando. Están los acuerdos de austeridad interna en los propios órganos del Estado. La tendencia es muy interesante. Ya conocimos hace poco que los rectores, el rector de la UNAM y el director general del POLI decidieron bajarse sus sueldos. Es un buen signo, muy bien, muy plausible. ¿Por qué? Pues porque hay una exigencia social de que se acorten las distancias de desigualdades tremendas, ¿no?
Bueno, hubo un buen intercambio, ¿no? Entre los rectores y el gobierno federal para el ajuste del presupuesto. Finalmente, el que se aceptara que la UNAM y el Poli no tuvieran una disminución de presupuesto, es una buena noticia, ¿no? También eso es muy importante, qué bueno. No debe reducirse el presupuesto de la UNAM ni del Instituto Politécnico Nacional, la UAM, Colegio de México. Estas instituciones son las grandes instituciones de educación superior del país, y qué bueno que se corrigió. Y además es bueno, más allá de este tema, corregir lo que se tenga que corregir. Tú mencionaste una cosa que es muy, digamos, sentida. Las letras de oro al movimiento estudiantil de 68 aquí en el recinto del Senado. Y pues tenemos que asumir, y si recordamos la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que Claudia deja claro que ella es hija de la generación del 68 y forma parte de una generación también de un movimiento estudiantil universitario que hoy llega al poder, el movimiento estudiantil del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario. Tenemos eso y tenemos también una presidencia de la República en la que hay toda una generación que está muy alejada de esta nueva generación que está llegando al Congreso y que está llegando al gobierno de la Ciudad de México. ¿Tú cómo ves esa mezcla de generaciones y cómo ves el avance al futuro o lo que representa la llegada de esta generación al poder? Pues mira, hablando de generaciones y de situaciones interesantes, sin lugar a dudas a la generación del 68 le tocó una etapa fuertísima, sigue siendo punto de referencia, está marcada en la memoria de los mexicanos. Algo que de lo que en su momento no apareció en los medios de comunicación, se fue transmitiendo de generación en generación. Y yo, por ejemplo, he dado clases en la UNAM de la materia de movimientos sociales, y al preguntarle a mis alumnos sobre los grandes movimientos, el movimiento más recordado es el del 68. Pero ha habido otros movimientos. A ti te tocó participar. A mí me tocó participar, a Claudia le tocó participar en el movimiento del CEU, un movimiento muy interesante, un movimiento que triunfó y logró un congreso universitario y sacar adelante una reforma académica de consenso y defender la gratuidad de la educación pública superior. Esa es otra generación. Ha habido otras. Recientemente estuvo, hace un sexenio, el movimiento Yo Soy 132, no con la intensidad de otros movimientos sociales, pero también, sin lugar a dudas, con su impronta. Pero hoy muchos jóvenes no participaron en un movimiento estudiantil, pero participaron en este movimiento alrededor del cambio político en el 2018. Muchos jóvenes. También ellos están aportando su propio sello con otros signos, con otros símbolos, con otros instrumentos interesantes, ¿no? Ahora hay otros lenguajes nuevos. Y bueno, sí, con los cambios tecnológicos... No nos tocaron las redes sociales a nosotros, si no hubiéramos organizado mítines y marchas mucho más rápido. pero ahora mucha protesta social sucede a partir de las redes, ¿no? Muchos cambios en decisiones políticas suceden a partir de las redes sociales. Muy bien. Martí, yo te voy a hacer la última pregunta, nos quedan 2 minutos. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. Hoy me toca ser el policía malo a mí y hoy veo que Néstor es el policía bueno. Vamos a ver. ¿Por qué no bajaron los JEPs en los combustibles? Si era una de las propuestas de campaña de este movimiento, bajar los precios de las gasolinas, ¿por qué en esta oportunidad que tuvieron de bajar los JEPs en la discusión del paquete económico no los bajaron? En realidad, nuestro planteamiento para bajar el precio de la gasolina no parte de la idea de bajar el IEPS, de bajar el impuesto especial. Nuestro planteamiento ha sido más profundo. La idea de bajar el precio de las gasolinas parte de la construcción de nuevas refinerías y de la reconfiguración de las viejas refinerías, de tal forma que nosotros podamos producir nuestra gasolina, si no toda, una parte fundamental. Porque cada vez importamos más y más. Estados Unidos tiene 150 refinerías, está construyendo otra en Texas para refinar el petróleo que nosotros le vendamos. Y nosotros tenemos 6 refinerías para un país de 130 millones de habitantes, números redondos, y la última se construyó hace casi 40 años, en 1979. Entonces, bueno, evidentemente la estrategia dura, fuerte para bajar el precio es estructural y es a partir de construir las 2 refinerías.
¿Qué se ha planteado al respecto? Que a la mitad del sexenio se buscará que empiece a bajar el precio de la gasolina, pero con un soporte estructural. Porque incluso por los vaivenes internacionales se corre el riesgo hasta de que quites el IEPS, pero los precios puedan subir si seguimos dependiendo tanto de las gasolinas del extranjero. Ese es nuestro planteamiento y por ahí vamos a caminar. Así es, Martí, pues se nos acabó aquí el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No fue incómoda la pregunta. Fue bueno, nos da mucho gusto y a la gente que nos está viendo. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves a las 11:30 de la noche, Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente para usted de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Ciudad de México y los congresos locales. Hasta pronto.